La defensa del apóstol Pablo en los capítulos 23 y 24 tuvo 5 características que las vamos a resumir, pero yo te animo que por favor las puedas leer en casa para que vayas saboreando la narrativa de Lucas, quien nos está llevando por todos los aspectos de vida del apóstol Pablo. La primera, obsérvala conmigo, la defensa del apóstol Pablo fue una defensa doctrinal. Si tú lo recuerdas, dejamos el capítulo 22 viendo al apóstol Pablo ser linchado por las autoridades judías, y si no fuera por el tribuno romano que lo rescató, lo hubiesen matado en la ciudad de Jerusalén. Ahora Pablo tiene que presentar su defensa, y lo primero que hace es presentar una defensa doctrinal acerca de sí mismo. En el capítulo 23, Lucas dice que se reunió el concilio, quienes eran el Sanedrín. Era un grupo de 70 sacerdotes quienes lideraban el aspecto religioso de Jerusalén. Para que tú lo recuerdes, el mismo Sanedrín que está culpando a Pablo es el mismo Sanedrín que juzgó a Jesús años atrás. Por lo tanto, ellos sabían cómo inculpar injustamente a un prisionero que no tenía nada que ver, pero que iba en contra de lo que ellos creían y pensaban. El apóstol Pablo inició su defensa en el versículo 1 declarando su inocencia y afirmando que en todo tiempo se había conducido con una buena conciencia delante de Dios, en el versículo 1. Pero tú sabes lo que hizo el sumo sacerdote, que se supone que era un hombre de Dios, que se supone que lo dirigía el Señor. Dice Lucas que cuando escuchó eso, hizo una señal e inmediatamente una persona le dio un puñetazo en la boca y en la cara a Pablo para que se callara. ¿Te imaginas qué lleno del Espíritu Santo era ese hombre? Y muchos pastores ahora en día, triste y lastimosamente, creo que estamos en una categoría similar. Así es que no te dejes llevar por la finta, te lo pido. Dice Lucas que el sumo sacerdote mandó a que golpearan a Pablo en la cara, y cuando Pablo recibió el puñetazo le dijo lo mismo que Jesús le decía a estas personas: sepulcro blanqueado son ustedes, eres un falso, ¿por qué me mandas a golpear cuando ni siquiera he terminado de hablar? Y las personas que estaban con Pablo le dijeron: ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? Y el apóstol San Pablo en el versículo 3 y 5 le dice al sumo sacerdote: discúlpame, no sabía que eras el sumo sacerdote. Y utiliza un pasaje del Antiguo Testamento para disculparse y para decirle: las escrituras dicen que no debes de ofender a nadie que sea parte de la sinagoga, y te pido disculpas. Me llama la atención porque en medio de lo acalorado del momento, Pablo tuvo la capacidad para disculparse a pesar de que él no había originado el problema. Ahora hay algo interesante que menciona Lucas en el versículo 2. Lucas dice que Pablo inmediatamente hizo un diagnóstico de la audiencia y encontró 2 grupos de personas que componían los 70 que estaban ahí del Sanedrín. Lucas dice que había un grupo, versículo 6, que eran fariseos y otros que eran saduceos. Observa lo que Pablo dice en el pasaje: varones hermanos, yo soy fariseo. Soy hijo de fariseos y se me está acusando por la esperanza de la resurrección de los muertos el día de hoy. Qué interesante, porque imagínate lo acalorado y la presión que estaba sobre Pablo. Tenía a 70 personas frente a él, tenía los tribunos romanos. Entonces la mente de Pablo estaba dando vueltas en ese momento, pero vemos el respaldo de Dios sobre Pablo, porque Pablo diagnostica la audiencia y se da cuenta que hay más fariseos que saduceos, y por eso presentó eso que acabamos de leer. Ahora, si tú me dices el día de hoy: Pastor Eric, desde que leemos los evangelios yo no entiendo quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos. Por ejemplo, ahora en día, cuando nos referimos a una persona hipócrita, ¿cómo le decimos? Fariseo. Y creemos que el término fariseo significa o tipifica a toda persona que es hipócrita. Bueno, sí y no. Porque los fariseos, a pesar de que eran hipócritas, tenían cosas buenas. Y quiero decirte algo: hay muchos cristianos que entran perfectamente en la misma categoría que los fariseos, sin entrar en detalles. Así es que yo quiero presentarte a ti para que lo comprendas y para que quede grabado cuáles eran las diferencias entre los 2 grupos, los fariseos y los saduceos. Las voy a presentar de una sola vez para que le tomes foto o para que la escribas, lo que te resulte mejor. Los fariseos enfatizaban más la importancia de la tradición oral.
Pero los saduceos le daban más énfasis a la interpretación literal del Antiguo Testamento. Así es que ahí tú puedes ver que los saduceos estaban en lo correcto, porque ellos interpretaban literalmente las Escrituras, el Antiguo Testamento, mientras que los fariseos interpretaban o le daban mayor prioridad a las narrativas orales. Mucho similar a muchas religiones ahora en día, incluyendo la fe católica apostólica romana. Las transmisiones orales en lugar de las Escrituras. Luego, los fariseos sí creían en la resurrección. Por eso lo que mencionó Pablo en los versículos 3 al 5. Pero los saduceos negaban rotundamente la resurrección. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la vida después de la muerte. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Muy similar a que a muchas iglesias, incluyendo la de los Testigos de Jehová, quienes afirman de que no hay resurrección. Luego los fariseos creían en un mundo espiritual, mientras que los saduceos negaban a los ángeles y a los demonios. Qué interesante, porque los fariseos sí creían en que habían ángeles y demonios, mientras los saduceos, como no creían en un mundo espiritual, negaban a ambos grupos. Luego los saduceos eran más aristócratas, es decir, eran la alcurnia de la sociedad judía. Y representaban el poder económico de los judíos, mientras que los fariseos representaban las clases obreras y trabajadoras de los judíos. Aquí tú puedes ver algo muy interesante, porque quienes juzgaron a Jesús no fueron los fariseos, fueron los saduceos, específicamente Anás y Caifás, su suegro. Y es interesante porque ellos estaban manipulando al Sanedrín para que inculparan a Jesús. Lo mismo están haciendo con el apóstol San Pablo. Es interesante porque mientras los saduceos se quedaban con las posiciones de sumo sacerdote y se la intercambiaban entre ellos mismos, los fariseos se encargaban más de las sinagogas, en donde estaba la generalidad del pueblo. Entonces el apóstol Pablo examinó eso que tú acabas de ver en este momento. Entonces el apóstol Pablo dijo: ya sé por dónde me voy a ir, y voy a hablar de mi trayectoria como fariseo y mi ascendencia como fariseo. Inmediatamente eso hizo clic con aquellas personas. Ahora, si tú me dices, y es una pregunta válida: Pastor Eric, ¿en dónde están los fariseos ahora en día y en dónde están los saduceos ahora en día? Escúchame esto. El templo fue destruido por el emperador romano, que en ese entonces era comandante romano, Tito, en el año 70 después de Cristo. ¿Tú sabes lo que sucedió con los saduceos? Cuando el templo fue destruido, los saduceos desaparecieron, porque eso era su forma de controlar al pueblo. Pero los que sí continuaron fueron los fariseos. Así es que si tú tienes alguna vez la oportunidad de ir a Jerusalén, y espero que sea pronto, tú vas a ver a todas las religiones o a todos los grupos divididos de los judíos. Están los ortodoxos, están los chiitas y hay muchas divisiones. Todas ellas descienden de este grupo de los fariseos. De tal manera que son los fariseos los que le dieron forma al judaísmo moderno como ahora lo conocemos. Inclusive si vas a Nueva York vas a ver una comunidad judía muy grande también allá. Volviendo a nuestro relato, Lucas dice que Pablo examinó la audiencia, vio que eran fariseos y en ese momento dijo: voy a hablarles de toda la doctrina y de la enseñanza que yo tengo. En el versículo 9 los fariseos dijeron: pues no vemos ningún problema en él. Si Dios le ha hablado y Dios se le ha revelado, ¿cuál es el problema? Y ahí fue cuando los sacerdotes saduceos y el grupo de los saduceos estaban perdiendo el control del juicio y quisieron tomar al apóstol Pablo para otra vez volverlo a linchar e intentar matarlo. ¿Tú sabes lo que hizo nuevamente el tribuno? Tomar a Pablo y observa, dice la palabra de Dios, que trataron de matarlo, pero el Señor lo guardó. Y esto me llama mucho la atención porque es una promesa que el Señor hizo. Cuando sus hijos estén en situaciones como las que Pablo estuvo, en donde hay mucha presión legal o en donde hay un juicio frente a nosotros, observa lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Marcos 13:11. Y cuando los arresten y cuando los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Jesús dijo: solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento. Dicho de otra manera, abran la boca, que el Señor o el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Porque no van a ser ustedes los que hablen, dijo Jesús, sino que ¿quién es el que va a hablar, iglesia? El Espíritu Santo.
¿Tú sabes cuál es el consejo que tu servidor le da a todas las personas que me dicen, pastor, tengo juicio, tengo que ir a pelear la custodia de mis hijos, me están dando el 70-30%, quiero pelear la custodia compartida, equitativa, 50 y 50, pastor, estoy peleando la manutención, estoy peleando el child support, pero mire, ¿qué consejo me da? El consejo que siempre le doy a todas las parejas: diga la verdad. No trate de ganar más de lo que debe, no trate de tratar de inflar las cantidades, no trate de mentir, no trate de victimizarse, diga la verdad, porque Dios honra la verdad, porque Dios honra la transparencia. Pero como buenos hispanos decimos, pero si nadie se va a fijar si le agrego un 0. Pues sí se van a fijar, el de ahí arriba se va a fijar, te está viendo. Es que nadie se va a fijar si digo de que estoy sola para que me den estos beneficios del gobierno, aunque mi esposo está ahí, pero no hace nada, pastor. Pero estás casada, no puedes decir que estás abandonada. No vas a mentir por un beneficio. Pero es que nadie lo va a saber porque hay tanta gente que pide que nadie visita. Pero el Señor lo va a saber. Y tu conciencia lo va a saber. Por lo tanto, Jesús dijo, cuando estén en tribunales, cuando estén en situaciones de carácter legal, cuando estén en esos momentos, solamente confíen que el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Y aquí vemos que Pablo se está dejando guiar por el Espíritu de tal manera de que este primer round legal, Pablo lo está ganando. Observa lo segundo, la defensa de Pablo fue una defensa alentadora. No solamente fue doctrinal, sino que fue alentadora, porque en el momento que intentaron lincharlo, el comandante romano lo tomó y lo metió otra vez a la cárcel porque se lo iban a quitar de las manos. Y en el momento que Pablo estaba solo, en el momento que no había nadie con Pablo, en el momento que estaba probablemente emocionalmente down, estaba mal, observa lo que sucedió, versículo 11. A la noche siguiente, observa quién le tocó la puerta a Pablo, iglesia, dilo fuerte. Ay, Señor. Mira cómo te afectó la lluvia, ¿verdad? Te afectó la lluvia, como que todavía estás estirándote, porque para aquellos que no lo sepan, Dios nos sorprendió mandándonos una lluvia a San Diego. Hemos tenido calor todos estos días y anoche comenzó a llover. Iglesia, ¿quién visitó a Pablo esa noche? El Señor. ¿No te sorprende eso? En el momento de mayor soledad, en el momento en donde nadie puede entrar, en el momento en donde me acaban de linchar el día de ayer, el Señor tocó la puerta de Pablo y le trajo un mensaje poderosísimo. Pablo, ten ánimo. ¿Por qué le dijo ten ánimo? Porque no lo tenía. ¿Por qué le dijo que se animara? Porque el Señor conocía su corazón. Y tú puedes ser un gran siervo de Dios y puedes ser una mujer muy usada por el Señor, pero te garantizo, habrán días de desánimo. Te lo digo por experiencia personal. Y no se trata de ir a comer, o no se trata de ir a pasear, o no se trata de ir a disfrutar. No, hay desánimo, por las razones que sean, justificadas o no justificadas. Pero en esos momentos de desánimo, Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Y aquí lo vemos con el apóstol Pablo, en el momento de desánimo, el Señor se le apareció y le dijo, Pablo, ten ánimo. Y observa lo siguiente, Pablo, como has testificado de mí aquí en Jerusalén, te quiero decir que vas a testificar de mí también en Roma. ¡Qué impresionante! Es la primera vez que Pablo recibe esa confirmación de que va a ir a Roma. ¿Y qué era Roma, pastor? La capital del Imperio Romano, el imperio más grande que hasta el día de ahora ha conocido la humanidad. El imperio que puso calles por toda Europa, el imperio que le dio forma a la civilización occidental, el imperio de donde nosotros basamos nuestro sistema judicial con la Lex Romana, el imperio que evolucionó todas las culturas, estaba en Roma. Y el Señor le dice, vas a testificar de mí ahí en Roma, Pablo. Así es que no te asusten todos estos, porque todavía tengo muchas cosas que hacer a través de tu vida. ¿Qué motivador fue para Pablo esto? ¿Qué motivador fue para Pablo el recibir esa visita de parte del Señor? Y tú sabes lo que yo aprendo de esta situación, que Dios nunca deja solo a sus hijos y a sus hijas. Dios siempre te va a confortar de alguna manera, a través de un hermano, a través de un canto, a través de un recuerdo, de un pensamiento, a través de una experiencia, a través de situaciones que tú ni te lo esperas. Dios te va a confortar.
Y yo no sé si tú crees que el Señor habla. Yo sí creo que el Señor habla. ¿Tú sabes lo que me pasó hace un tiempo atrás? Me levanté pensando en un buen amigo, Tony Segar, de Logos, el presidente de Logos en español. Y no me lo sacaba de la mente, y no me lo sacaba de la mente. Hasta que, como eso a las 11, 12 del mediodía, le hablé y le digo, Tony, perdóname, pero desde la mañana te traigo entre ceja y ceja. Y solo quiero que sepas que estoy orando por ti y si hay algo en lo que pueda apoyarte, a la distancia lo hago. Se quedó en un profundo silencio la llamada y me dijo, Eric, ¿tú sabes dónde estoy en este momento? ¿Dónde? En la sala de espera del hospital de Washington. Y me contó la experiencia muy cercana que estaba experimentando con un miembro de su familia, de vida o de muerte. Estaba sentado en la sala de espera de un hospital esperando los resultados si la persona vivía o fallecía. ¿Cómo iba a saber Eric Saldaña de eso? ¿Cómo iba a saber yo esa circunstancia? No. Pero cuando tú y yo nos dejamos llevar por el Señor, Dios nos mueve a hacer acciones de ese tipo. Dios nos mueve a llamarle a esa persona. Dios nos mueve a ir a visitar a esa persona. ¿Nos constituye eso en iluminados y profetas de Dios? No. La Biblia dice que somos vasos útiles en las manos del Señor. Lo que pasa es que muchos vasos no se dejan usar por Dios. Lo que pasa es que muchas personas no se dejan usar por el Señor, ni hablar, ni guiar, ni escuchar la voz de Dios. Pero de que Dios habla, Dios habla. Tú no lo escuchas, pero el Señor habla. El Señor visitó a Pablo cuando más lo necesitó. Y no lo fue la primera vez la que está narrando Lucas, sino que cuando llegamos al capítulo 18, el Señor volvió a visitar, si tú lo recuerdas, lo fortaleció cuando le acababan de dar una gran golpiza en Corinto. Y lo volverá a fortalecer cuando más adelante Pablo haga un naufragio y un ángel del Señor vaya y le diga, Pablo, no va a pasar nada, el barco se va a perder, pero tú y los tripulantes van a sobrevivir porque tienes que llegar a Roma. Es decir, en cada momento de tu vida Dios te va a visitar. En cada situación difícil Dios va a estar ahí. No lo vas a ver físicamente, pero te puedo garantizar que Él se va a asegurar de que tú tengas esa confirmación de que Él está contigo. Ahora yo te pregunto algo, ¿para qué nos consuela el Señor? Porque si tú y yo lo vemos de una forma muy mezquina, es que el Señor me consuela porque me ama. Es que el Señor me consuela porque soy la niña de sus ojos. Es hasta cierto punto aceptable esa respuesta, pero es un poco personal, individual hasta cierto punto. Hay otra razón por la cual Dios nos consuela, que considero yo que es un poco mejor. ¿Tú sabes lo que la Biblia dice? ¿Por qué Dios nos consuela? Observa para qué y por qué Dios nos consuela, para que no lo olvides, lo tengas anotado en tu Biblia y sobre todo en tu corazón. Dice la palabra de Dios que Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación, nos consuela en todas las tribulaciones, fallecimiento de seres queridos, accidentes, problemas matrimoniales, que no me entiendo con mis hijos, que mis hijos están en drogadicción, que mi esposo está en adicción, mi esposa aquí. En todas esas tribulaciones Él nos consuela. ¿Para qué, iglesia? Para que nosotros podamos consolar a otros que sufren. Ahora lo entiendes. Entiendes que el propósito de la consolación no es tan individualista, no es tan mezquino, sino que Pablo dice, nosotros somos consolados por Dios para consolar a los que están sufriendo. Porque yo te digo algo y te lo digo con profundo respeto. Si tú pierdes a un hijo en un accidente o en una enfermedad, yo te puedo decir, o muchos pueden decir, siento lo que estás sintiendo o comprendo lo que estás viviendo. Eso es falso. Por cortesía lo puedes decir, pero no tienes una idea. Pero si te lo dijera mi suegra, que ya perdió a 2 de sus hijos a temprana edad, eso cambia completamente. Eso te conecta con la otra persona. Eso hace que la otra persona diga, esta mujer me entiende lo que estoy viviendo. Ella pasó por lo mismo. Y así lo podemos aplicar en un proceso de divorcio. Así lo podemos aplicar en una enfermedad. Así lo podemos aplicar cuando los resultados de la biopsia salieron positivos y tienes cáncer. Así lo podemos aplicar cuando el pulmón salió positivo y hay un tumor maligno. Aquellos que hemos sido consolados en todas estas cosas, la Biblia dice, consolemos a otros también. Animemos a otros.
Para que aquella persona diga, si Dios lo consoló a él y la sacó o lo sacó de esa depresión, también lo puede hacer conmigo. También puede hacer lo mismo conmigo. También puede darme esa sanidad. Dale un fuerte aplauso a él. Gracias, Señor. La próxima vez que tú y yo estemos pasando por esa situación difícil, cualquiera que sea, Señor, prepárame porque yo voy a ayudar a alguien más en el futuro por lo que yo estoy pasando. Señor, ayúdame, voy a aprender esta lección. Me está doliendo hasta el alma, Señor, pero yo voy a salir con buena calificación de este proceso, Señor. Y yo me voy a levantar, Padre, y yo voy a testificar de quién tú eres, Señor. No me voy a quedar postrado ni postrada. Yo me voy a levantar y yo voy a ayudar a otros que están pasando por lo mismo, Señor. Eso es lo que Pablo dice, por lo cual Dios nos consuela. Dios está consolando a Pablo en la prisión. Luego, cuando Pablo escribe a los Efesios, los va a consolar a ellos. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, los va a consolar a ellos. Cuando escribe Filipenses, que es una de las cartas que escribió desde la prisión, los va a consolar también a ellos. La defensa de Pablo fue doctrinal. La defensa de Pablo fue alentadora. La defensa de Pablo fue kairos. Pastor, ¿qué significa ese término? Lo escuché el otro día en la telenovela, pero no sabía qué era. No lo escuchaste ahí, te lo puedo garantizar. Pastor, ¿qué es kairos? Ese es un término muy importante en el Nuevo Testamento y quiero que lo escuches y lo entiendas y lo asimiles, por favor. Kairos es un término o una palabra en griego que se utilizaba para referir a una medida específica de tiempo. Los griegos utilizaban ese mismo término, o bueno, dos términos para la palabra tiempo, kairos y cronos. Vamos a verlo más adelante. Pero esta palabra kairos era para específicas medidas de tiempo y era utilizado para referirse, observa, a un evento que sucedía con un tiempo apropiado o específico. Si tú me preguntas cuál es la diferencia entre kairos y cronos, bueno, la palabra cronos es el tiempo lineal. De la palabra cronos, nosotros tenemos en español la palabra cronología. Si tú miras el tiempo, nosotros como seres humanos lo medimos cronológicamente. Estamos en el año 2023 y si retrocedemos 10 años estamos en el 2013. Eso es cronología. Pero en el tiempo cronos, o en el tiempo kairos, perdón, no se está midiendo el tiempo linealmente, sino que se está midiendo el tiempo de acuerdo a oportunidades perfectas, tiempos perfectos. De hecho, la palabra kairos aparece en más de 85 veces en todo el Nuevo Testamento. Y me llama mucho la atención porque ahorita se va a dar un momento kairos en la vida de Pablo. Observa el versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios que 40 hombres, más de 40 hombres hicieron un pacto de que no iban a dejar a Pablo vivir, sino que sobre juramento de maldición, imagínate, sobre juramento de maldición, estos hombres prometieron matar a Pablo. Versículo 15, le dijeron al concilio, háblenle al tribuno, díganle que vuelva a traer a Pablo, pregúntenle algo, díganle que solamente quieren averiguar algo del Torá, que se los explique otra vez. Pero eso va a ser la mentira que ustedes van a utilizar, porque nosotros vamos a estar escondidos y cuando Pablo pase nos vamos a tirar encima de él y lo vamos a matar. Observa quién estaba ahí, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, el sobrino, estaba escuchando todo el plan. Estaba ahí escondido escuchando todo. Y dice Lucas que cuando oyó el plan, inmediatamente salió corriendo donde su tío y le dijo, tío, esto acabo de escuchar. Ese es un tiempo kairos en la vida de Pablo. ¿Cómo es posible que un jovencito esté en el momento adecuado, a la hora adecuada, en el lugar adecuado y escuchando lo que él escuchó? Casualidad, Pastor Eric. ¿Crees tú en las casualidades? Te digo algo. Esta Biblia habla de propósitos, no de casualidades. Para los hijos de Dios no existen las casualidades, existen los planes perfectos de Dios, existen los propósitos perfectos de Dios, no las casualidades. Pastores, que en la universidad me enseñaron de que el Big Bang es la casualidad que se dio sobre la cual existió la vida. ¿Eso crees tú? Qué casualidad, ¿verdad?
Porque mi Biblia dice, en el principio, tiempo. Creó Dios, sujeto de la acción, los cielos y la tierra, materia y espacio. En un solo versículo, la Biblia define tiempo, materia y espacio. ¿Qué libro de ciencia hace lo mismo? Eso es propósito. Ahí tienes el propósito de Dios. Por lo tanto, aquí vemos un momento kairos en la vida de Pablo. Dios puso a su sobrino en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en las circunstancias adecuadas. Yo te pregunto a ti, ¿has tenido momentos kairos también? Claro que sí, yo los he tenido. Y muchos, y oro a Dios seguirlos teniendo. Porque cuando tú te das cuenta de esos momentos kairos, tú dices, Dios mío, solo tú pudiste haber hecho esto, Señor. Solo tú pudiste haber hecho que la persona fuera pasando en ese momento. Que la circunstancia se diera en el momento. Una jovencita este viernes pasado me estuvo esperando al final para saludarme, pero no solamente para saludarme, sino para enseñarme su permiso de trabajo. Estaba contenta y emocionada y yo soy testigo de que ese permiso de trabajo es un milagro de Dios. Tenía todo para que no se lo dieran. Tenía todas las checklists para que la mandaran de regreso. Pero Dios dijo, tengo propósito para esa jovencita. Y le dio su permiso de trabajo. Es que así trabaja Dios. Así funciona el Señor. No me preguntes a mí por qué o para qué. Díselo al Señor. Dile, Señor, si tú me has dado este permiso de trabajo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si tú me has permitido esta casita, si tú me has permitido este trabajo, si tú me has permitido esta carrera, si tú me has permitido esta posición, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y te digo algo, si nosotros aprendiéramos más a vivir en el tiempo kairos de Dios, no le anduviéramos diciendo, Señor, te estás tardando. Dios nos diría, tú te estás tardando, yo tengo mi tiempo. Tú crees que soy tarde, pero el Señor nunca llega tarde. Jamás va a llegar tarde. Jamás va a llegar tarde, iglesia. Gloria a ti, Señor. Ay, como quisiera compartirte esa experiencia cuando le dijeron a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro se está muriendo. Apúrate, que no es tu amigo. Y el Señor oyó y por otra ruta se fue a sanar a la hija de Jairo. Y en el camino a sanar a la mujer con 12 años de enfermedad de flujo de sangre. Total que los pobres discípulos agarrándose del pelo, se te está haciendo tarde. Y si tú lees los evangelios, se lo dijeron varias veces. Hasta que al final llegó una persona y le dijo, Señor, ya no te preocupes, ya es muy tarde, ya falleció. Y el Señor dijo, ahora sí, vámonos. Ahora sí, vámonos. Vámonos, muchachos, a hacer camino, vámonos. A ver. Cuando estaba vivo, se retrasó. Ahora que está muerto, no saca carrera. ¿Quién lo entiende? No digan nada, síganme. Y llega a la casa de Lázaro y le sale esa mujer llena del Espíritu Santo. Es que no podía dejar de decirlo, hermanas, porque estaba tan cerquita. Pero no voy a decir nada más para bien de tu servidor. Si hubiera llegado a tiempo, Señor. Si hubiera llegado a tiempo. Y qué interesante, porque escúchame esto, no te dejes llevar por las pintas, Porque esa misma, antes, cuando estaba en la casa, es la que no le soltaba los pies sobándolos. Qué espiritual. Pero cuando el hermano murió, es la primera que le reclamó. Ah, qué interesante. Y el Señor le dice, ¿dónde está? Díganme dónde está. Y todavía le vuelve y le dice, no, Señor, ya no te preocupes, ya lleva varios días, hasta huele mal, Señor. ¿Dónde está? Allá está. Y tú puedes leer los evangelios. El Señor se para enfrente, hace una oración de gratitud a su Padre y le dice, gracias porque yo sé que siempre me has escuchado. Yo no sé qué estaba orando Jesús en ese momento, pero estaba conectado con el Padre diciéndole, Padre, demuestra que soy tu hijo y demuestra el poder que tiene tu hijo al hacer esto. Lázaro, ven fuera. Y en el momento, dicen los evangelios, que Lázaro salió de su tumba con la sorpresa de todos aquellos que quedaron con la boca abierta. ¿Llegó tarde el Señor? No llegó tarde. Llegó en el momento justo para que fuera su nombre glorificado. ¿Qué es lo que aprendemos del tiempo kairos? Es el tiempo perfecto de Dios. Así es que yo oro al Señor que tú le digas a partir de ahora, Señor, quiero vivir en tu kairos. Quiero esperar en tu kairos. Y el Señor va a hacer su obra.
Dice la palabra del Señor que cuando esto se dio, el tribuno tomó al apóstol Pablo y lo mandó con una carta a Félix a Cesarea, porque ya no lo podía tener en Jerusalén. Imagínate el problema que se le armó. Y dice Lucas que escribió una carta y que se lo mandó de Jerusalén a Cesarea, la zona costera. Y es interesante porque Jerusalén era la capital religiosa de Judea, pero Cesarea era la capital política de allá. Y si tú me dices, pastor, yo no entiendo eso, pues yo tampoco, porque te cuento que la capital del estado de Baja California no es Tijuana, sino que Mexicali. No me preguntes por qué, hasta yo tengo mis dudas. Pero cualquiera pensaría de que es Tijuana, por todo el flujo económico, etcétera, etcétera. Pero no, es la ciudad de Mexicali, donde hace mucho frío, según lo que me han contado, ¿no? Anota este pasaje porque es un pasaje maravilloso. Dicho sea de paso, es el pasaje preferido de tu servidor. Hablando del tiempo Kairos, dijo Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Ciertas cosas les ayudan a bien. Dilo conmigo en todos los campus. Todas las cosas les ayudan para bien. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Este aplauso es para ti, Señor. La defensa de Pablo fue doctrinal, fue alentadora, fue en tiempo Kairos. Y número 4, fue magistral. Y hemos regresado al título de nuestro mensaje de hoy, porque aquí entramos ya al capítulo 24 de Hechos. Y es impresionante porque ahora el apóstol Pablo está frente a Félix. Ya no está frente al tribuno del capítulo 23, sino que ahora Pablo está allá en Cesarea. Y está delante de Félix, que era el gobernador. Y para que lo entiendas mejor, ¿te acuerdas de Poncio Pilato, el que juzgó a Jesús? Poncio Pilato era el gobernador de la provincia de Judea. Poncio Pilato ya no está en el mapa, ahora está Félix. Por lo tanto, Félix, el que menciona el capítulo 24 de Hechos, es la persona que ocupó el mismo puesto que ocupó Poncio Pilato. Y yo no sé si tú lo sepas, pero los únicos que podían condenar a un prisionero eran los gobernadores. Por eso Anás y Caifás llevaron a Jesús donde Poncio Pilato para que lo juzgara, porque no lo podían hacer ellos. Y están haciendo lo mismo exactamente acá, llevando a Pablo donde el gobernador Félix para que él sea quien lo juzgue finalmente. Pero no se toparon o no esperaban que se iban a topar con otra maravillosa obra que Dios hizo, pero te la voy a decir en breve. Si tú me preguntas, pastor, ¿y qué fecha fue aproximadamente esto? Recuerdas que hace unos domingos anteriores yo te dije que Lucas era muy exacto con los nombres. Si tú investigas, tú vas a darte cuenta de que este gobernador llamado Félix, él estuvo gobernando Judea desde los años 52 al 60. Exactamente el tiempo en donde el emperador romano Nerón tomó las riendas de Roma. Dicho de paso, si alguna vez tú te preguntas ante qué emperador romano Pablo fue a testiguar, si unimos los aspectos cronológicos de Lucas, nos vamos a dar cuenta que nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo le predicó el evangelio a Nerón César. Si tú no sabes quién fue Nerón, te invito a que leas, porque fue uno de los emperadores más despiadados que ha conocido la historia. Dice la palabra de Dios que aquel hombre que lo había mandado, el tribunio, se llamaba Claudio Lisias. Me encanta Lucas, porque Lucas no dice uno, sino Lucas da el nombre propio, el nombre personal del tribuno, y era Claudio Lisias. Y no tengo tiempo para leerte la carta, pero si tú lees la carta que le mandó Claudio a Félix, típico político: yo salvé a Pablo cuando supe que era ciudadano romano. Yo lo rescaté y ahora te lo mando a ti, querido gobernador. Eso me hace recordar que todos los políticos, o la gran mayoría de los políticos, siguen siendo lo mismo. No hacen nada, pero hacen alarde de todo. Y como me dijo alguien en cierta ocasión, y te lo paso a ti también, en política no existen las amistades, solo los intereses. Y aquí vemos exactamente lo mismo con este hombre que está mandando a Pablo, no porque quería salvarlo, sino para congraciarse y para librarse del problema con el gobernador Félix. Ahora, observa lo que sucedió. Pablo llega a Cesarea, tiene que estar ante el gobernador Félix, y observa lo que dice el capítulo 24, versículo 1. 5 días después de haber llegado, llegaron los sacerdotes de Jerusalén y todos los líderes, pero ahora se trajeron al mejor gallo que tenían. Lucas dice, se trajeron a un abogado llamado Tértulo. ¡Qué cosa tan buena! ¿Te emociona esto, iglesia?
Porque ahora el litigio ya no va a ser teológico. Ahora la defensa de Pablo ya no va a ser bíblica, porque Tértulo ni judío era. Sino que ahora Pablo se va a presentar ante uno, quizás el mejor abogado penalista que encontraron los judíos en Jerusalén. Y esto es maravilloso porque cuando Tértulo comienza a hablar, no hombre, era un barbero de primera. Y no me refiero a Pablo o a Juan, que son barberos de nuestra iglesia, ¿no? Me refiero a que era un barbero de aquellos que para qué te cuento. Oh, excelentísimo Félix, gracias a ti tenemos esto y gracias a ti tenemos lo demás. Y en resumen, Tértulo acusa a Pablo de 3 cosas. Número 1, ser una plaga. Número 2, provocar disturbios. Y número 3, ser el cabecilla de una secta llamada los nazarenos, refiriéndose a los cristianos. Yo no sé tú, pero para mí es un orgullo formar parte del grupo de los nazarenos. Es una satisfacción decir soy cristiano, soy hijo y seguidor de Jesús. Tértulo terminó sus alegatos diciéndole a Félix, y estos que me acompañan son testigos de lo que te estoy diciendo y tú lo puedes corroborar con ellos. Ahora le toca al apóstol Pablo defenderse. Y ahí estaba el Señor con Pablo. Pablo no estaba solo. Ahí estaba Dios haciendo respaldo y presencia no visible, pero real en la vida de su siervo. Y el Espíritu Santo guiando los pensamientos de Pablo. Y el Espíritu Santo poniendo las ideas en orden. Y el Espíritu Santo poniendo las palabras adecuadas para presentar una buena defensa magistral ante Félix. Y Pablo comienza diciéndole a Félix, te agradezco porque sé que eres el gobernador de esta región desde hace varios años, versículo 10. Y Pablo utiliza un término, apologeomai, es decir, me voy a defender a sí mismo. De ahí nosotros tenemos la palabra apologética en español. Dicho sea de paso, Pablo no tenía ningún defensor físico que lo pudiera defender ante él. Pero ahí estaba el Señor defendiendo a su siervo. Ahí estaba el Espíritu Santo defendiendo a su siervo. Y no iba a dejar ningún momento a Pablo solo. Y me llama la atención porque observa la defensa de Pablo. Versículos 14 y 15. Te confieso, Félix, que según el camino que ellos llaman una herejía, yo sirvo al Dios de mis padres. Y creo todo lo que ellos creen, lo que la ley enseña, lo que los profetas enseñan. Y también, Félix, tengo esperanza en Dios, la cual ellos también albergan. Y te digo algo, creo en la resurrección de los muertos, también de los justos como de los injustos. Me llama la atención porque el apóstol Pablo le dice a Félix, yo no soy ninguna persona que alborota al pueblo. Yo no soy ninguna persona que alborota o denigró el templo. Yo no soy ninguna persona que ha hecho nada de lo que me acusan. Es más, Félix, cuando yo estaba en el templo, llegaron unas personas de Asia, de Turquía. Ellos me vieron. Ellos comenzaron la trifulca. Ellos quisieron matarme. Y te digo algo, Félix, ninguno de los que me vio en Jerusalén están el día de hoy acá. Por lo tanto, el juicio que me están haciendo es sin ningún testigo ocular de las acusaciones que me están dando. El ojo le quedó cuadrado a Félix. El ojo le quedó cuadrado a Tértulo. Porque hasta el día de ahora no existe ningún juicio que no tenga testigos oculares de lo que había sucedido. De tal manera que se cumplió la palabra de Dios cuando dijo en el libro de Isaías que ningún arma se habría de triunfar contra nosotros, sino que sería silenciada, y que estos beneficios serían dados a todos aquellos siervos y siervas del Señor, porque es el Señor quien me reivindica a sus hijos y a sus hijas. Eso merece un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Pablo termina su defensa y no hay ninguna razón para la acusación ni para la condena de muerte. Porque los testigos no están, porque las acusaciones son falsas y porque no hay evidencia del delito. Una magistral defensa de Pablo. ¿Tú sabes lo único que le toca a Félix, sabiendo que era ciudadano romano? Volverlo a llevar a la cárcel. Y lo hizo para congraciarse con las personas que habían llegado de Jerusalén. Yo me imagino que le han de haber dicho a Tértulo en el camino, no que eras bueno pues. Te pagamos lo que nos pediste y nos regresamos sin Pablo.
¿Cómo le habrá ido a Tértulo? Que por cierto, por su nombre sabemos que no era judío. Probablemente era romano o probablemente era griego, pero no era judío. La defensa de Pablo al final tuvo una última faceta que no quiero dejarte ir sin que la escuches. Fue una faceta exhortativa. Y esto me tocó mucho el corazón. Versículo 23, finalizando el tiempo. Y mandó al centurión Félix que custodiasen a Pablo. Pero observa, que le dieran la libertad de que no estuviera en prisión ahí en la cárcel o en la casa donde estaba, y que además le pudieran visitar y que pudiera escribir, recibir a personas y que pudiera tener ciertas libertades. Félix no lo sabía, pero Félix estaba siendo un instrumento de parte de Dios. Él no lo sabía. Él era inconverso. Pero ¿cuántos de ustedes saben que aún a los inconversos los ocupa el Señor para bendecir a sus hijos? Aún a los inconversos utiliza el Señor. Y aquí lo vemos. Porque Félix le está diciendo al comandante, dale ciertas libertades, que no esté preso, que reciba personas y que esté más o menos bien. ¿Tú sabes lo que dice el texto más adelante? Félix mandó a traer a Pablo para escucharlo, ya solamente él y alguien llamado Drusila. Pastor, ¿quién era Drusila? Era la esposa de Félix. Pero tal vez tú no conoces la historia porque Lucas no la amplía, pero me di a la tarea de buscarla y es algo realmente impresionante. Escúchame cuál era el árbol genealógico que Drusila tenía. Drusila era la esposa de aproximadamente 22 años de edad que tenía Félix. Era judía. Era la hija menor del rey Agripa I, el que mandó a matar al apóstol Jacobo en Hechos capítulo 12. Ese era su papá. Luego su tío era Herodes Antipas, el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y luego su abuelo era Herodes el Grande, el que intentó matar a Jesús. O sea que esta jovencita tenía una familia bastante interesante, podemos decir nada más. Por lo tanto, Drusila provenía de una familia en donde estaban mezclados con el pecado. Pero tú sabes lo interesante, esta jovencita, a pesar de ser corta en edad y en años, también estaba cometiendo pecados, porque ella estaba casada con un hombre llamado Asís, rey de Emesa, y lo dejó abandonado para casarse con Félix, porque le interesaba la posición. Lo interesante es que estos dos estaban viviendo literalmente una relación fuera del marco legal de Dios, del matrimonio. Y cuando el apóstol San Pablo va a predicarle a Félix y a Drusila, observa cuál fue el enfoque que Pablo tuvo en su predicación. Dice el versículo 25, y cuando Pablo les habló de la justicia, ¿qué es justicia? Hacer lo correcto. Y cuando Pablo les habló del dominio propio, ¿qué es dominio propio? Abstenerse de los placeres sexuales. Y luego les habló del juicio venidero, de quien nadie quiere escuchar ahora en día, porque es más bonito escuchar que Dios es amor y tiene un plan para mí, pero no quiero escuchar de que tengo que rendir cuenta cuando yo me muera. Pablo les habló de juicio, les habló de abstinencia, dominio propio, y les habló de hacer lo correcto. Observa lo que dice Pablo, o dice Lucas que sucedió con Félix. Se espantó y le dijo, vete Pablo, en otra oportunidad te voy a volver a llamar para volverte a escuchar. Si tú te preguntas cuál fue el fin de Félix, no lo sabemos a ciencia cierta, pero impresionantemente sí sabemos cuál fue el fin de Drusila, su esposa. Yo no sé si te gusta la historia, pero hay un volcán en Italia que hizo erupción en el año 79 después de Cristo, el Vesubio. A mí me ha impresionado la historia del Vesubio, porque si tú tienes la oportunidad de visitar esa ciudad o ver algún documental, vas a encontrar que cuando cayó la lava del Vesubio, los cuerpos de la ciudad de Pompeya quedaron en el instante plasmados por toda la lava que venía bajando del volcán. Es una historia maravillosa porque toda la ciudad de Pompeya quedó completamente destruida por la erupción del Vesubio. Y hubo un historiador llamado Plinio el Joven, el cual estaba frente a ese lugar desde una isla tomando apuntes de todo lo que estaba viendo. De hecho, su familiar, Plinio el Viejo, murió tratando de huir cuando la lava lo alcanzó. Lo interesante es que Drusila había llegado unos días antes de que sucediera la erupción del volcán Vesubio a Pompeya.
¿Y tú sabes qué? De todas las grandes personalidades que murieron en Pompeya, los registros, los anales históricos corroboran que una de esas personas que murió fue Drusila con uno de sus hijos. De hecho, el único hijo que tuvo, llamado Agripa, murió literalmente cubierta por lava. A mí me impresiona la manera en la que ella falleció. Porque Drusila abandonó a su genuino esposo para casarse con otro que no era su esposo. Drusila vivía en pecado. Drusila había negado su fe judía. Drusila no honraba a Dios con su estilo de vida. Pero aún así, Dios le dio la última oportunidad de escuchar el evangelio por boca del más grande evangelizador que ha tenido la iglesia cristiana, el apóstol Pablo. ¿Y tú sabes qué fue lo que ella hizo? Rechazarlo. No tenemos ningún registro de que ella haya creído y mucho menos que lo haya aceptado en su corazón.